estado de movimiento es nulo. Por ejemplo, nosotros vemos que esa mesa pues, está en equilibrio. Nosotros vemos que esta lámpara está en equilibrio. No está moviendo. Pero eso no quiere decir que no estén actuando fuerzas sobre ella, como una partícula. Solamente que todas esas fuerzas están equilibradas, se están contrarrestando. Entonces tenemos un principio que se llama así, principio de equilibrio. En donde el principio de equilibrio es muy simple y dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula sería igual a 0. ¿Qué decimos? ¿Eso significa suma? Suma. Muchas cosas. Suma lo utilizan, por ejemplo, para las integrales, para la suma de fuerzas. Se llama sigma. Es como de estas letras del alfabeto griego que pensamos comúnmente. Entonces ese significa suma y el otro es fuerza. Es igual a 0. Suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, cada análisis de equilibrio que nosotros utilicemos, pues van a ser 0. ¿Sí? O sea, todas las fuerzas, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la lámpara. De esa lámpara. ¿Por qué esa lámpara no se cae, jóvenes? Porque tiene está sujeta. Porque la fuerza que ejerce las cadenas y la fuerza que ejerce la gravedad se unifica. Porque su peso está siendo contrarrestado. Aunque ahí el equilibrio está en la cadena, ¿no? Más bien no en la lámpara. Bueno, como dice, porque el peso está contrarrestado con algo que se iguale casi al peso. Algo así, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis, la suma de fuerzas va a ser. Podría ser que si cada una de las tensiones nosotros las pudiéramos separar en esos soportes que tiene ahí como Un tornillo de gancho. con tornillos, con ganchos, con ampollas, simplemente por el eslabón de la cadena. Es como medir tu resistencia que tiene, ¿no? Para que esté. O sea, ahí el peso de la lámpara, si todas las cadenas son de igual magnitud, estaría repartido entre los 4. Sí. Estaría repartido entre las 4, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos ahora un objeto colgando de esta forma, y aquí hay un soporte fijo, y aquí hay un soporte fijo, que contrarresta el peso de este cilindro, el peso de este objeto, ¿sí? Bueno, pues sería la tensión que se genera hacia arriba. Como decía su compañero, no necesariamente si estamos analizando esto, el equilibrio de este objeto, que sería un bloque, un cilindro, lo que ustedes quieran, lo tomaríamos como partícula. Ahora el estudio del equilibrio sería aquí, en este punto, en donde está una tensión hacia ese lado, una tensión hacia este lado y una tensión debida al peso. Pero ahí nada más estarían ejerciendo fuerza los dos que están así. También empieza aquí. Este de aquí tendría una fuerza de tensión hacia abajo y estos de aquí una tensión hacia acá y una tensión hacia acá. Si analizamos el cilindro, bueno, pues el cilindro estaría con una fuerza hacia abajo, que es su peso, y una fuerza hacia arriba, que es una tensión. Aquí muy sencillo, ¿no? Si aplicamos el concepto de equilibrio, diría que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? El
Peso. Gravedad. La tensión. Gravedad. que va hacia abajo, le pongo un signo negativo, hacia abajo, más Tensión. la tensión que va hacia arriba, por eso es más, y esto sería igual a 0. De aquí podemos despejar que la tensión es igual al peso. Este que está con signo negativo, lo pasamos con signo positivo y tendríamos esa condición. Que la tensión que está experimentando esta de aquí, pues es igual a el peso, ¿no? Entonces nosotros vemos ese principio muy fácil, ¿no? Si nosotros colgamos un objeto pesado, bueno, pues va a tener una tensión a la cuerda. Si a ese objeto pesado le aumentamos peso, pues la tensión de la cuerda también va a aumentar. ¿En qué proporción? Entonces, a esto se refiere el equilibrio de la partícula. Para objetos que están colgando o para objetos que están sobre una superficie. Ahora tenemos una caja, ¿ok?, que está sobre una superficie normal. ¿Ok? A esta caja se le aplica una fuerza que la jala hacia la derecha, ¿sí? Una fuerza aplicada. Obviamente, aquí nosotros tenemos el peso, los pesos siempre van hacia abajo. ¿Ok? Los pesos siempre se dirigen hacia abajo. ¿Por qué? Pues por acción de Gravedad. Entonces, el peso se define como la masa por La gravedad. Ajá. Y esto hace que, si nosotros tenemos una fórmula que diga la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí?, pues precisamente es esto, ¿no? Ajá. ¿Qué unidades tiene la masa? Kilogramos. ¿Qué unidades tiene la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Aquí en el peso, ¿qué unidades tiene la masa? Kilogramos. ¿Qué unidades tiene la gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Por esto asumimos que el peso es una fuerza. Todos los pesos son una fuerza. Entonces, cuando nosotros hacemos condiciones de equilibrio, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta el peso de los objetos. La desaceleración. Primero analizamos cuánto pesa el objeto, digamos, y después lo integramos a un análisis de suma de fuerzas. ¿Okay? Muchas veces podríamos no tener el peso, podríamos tener la masa del objeto. La M y la G, ¿qué significa? Gravedad y masa. Gravedad de masa. Masa, M significa masa, sus unidades son kilogramos. G significa aceleración de la gravedad y es una constante para la Tierra, porque si salimos de la Tierra a la Luna o algo así, pudiera, pues cambia, ¿no? Aceleración sería de la gravedad y aquí en la Tierra ese valor es de 9, en una aproximación, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la forma en la que todos los objetos que están en la superficie de la Tierra se están acelerando hacia abajo. Bueno, y es proporcional pues, a la masa de los objetos. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a que, nos ponemos sobre una báscula, por ejemplo, si queremos saber nuestro peso, y dice, bueno, tu peso es tanto, ¿no? Y la unidad es en kilogramos. En el tema, la unidad del sistema internacional para la fuerza no es el kilogramo. Esa es una unidad de masa. Y acuérdense que la masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo por unidad de volumen. La concentración de materia que tiene un cuerpo por unidad de volumen. Esas serían estas unidades que tenemos. Todas las fuerzas, así como el peso, les digo, aunque nosotros tenemos la costumbre de especificar los pesos en kilogramos fuerza, no, para nuestros análisis, el peso sería exactamente una unidad de fuerza que son los newtons.
¿sí? Los newtons son las unidades de fuerza. Entonces, cuando hablamos del peso de un objeto, esa cantidad o ese valor debe ser dado en newtons. Ajá. Si por alguna razón en el planteamiento nos dice un objeto que tiene 50 kilogramos, no nos están dando peso, nos están dando masas. Ajá. Lo cual, para conocer el peso, pues tendríamos que multiplicar esos 50 por 9.81. Aquí se limpia. Ajá, para que nos salieran newtons. Les digo, esa condición vale la pena aclararla. ¿Cómo sería entonces? Perdón. Si a ustedes en un planteamiento les dan kilogramos, no les están dando Peso. les están dando masa. Ustedes, para la suma de fuerzas, van a ocupar peso. Por lo tanto, tendrían que hacer esta operación. El despeje, ¿no? Ajá. Entonces sería, bueno, pues si les vuelvo a repetir, si les dan 50 kilogramos de masa, pues ustedes multiplican por 9.81 y tendrían la cantidad de newtons. ¿Qué es la conversión por peso? Que entonces sería 50, por si digo 50 por 9.81. Ok, entonces, bueno, regresamos a este planteamiento. Bueno, nos dicen que esta caja, pues, está siendo afectada por una fuerza que la está jalando hacia la derecha. Ajá. Y el peso de la caja, pues, es natural, inherente a ese objeto. O sea, no podemos quitar el peso, ¿no? Todos los objetos tienen peso. Ajá. Entonces, para nuestros análisis de equilibrio, bueno, pues lo debemos de considerar así, peso. Ok, a estas fuerzas, que son fuerzas aplicadas o fuerzas inherentes, como sería el peso, se les llama fuerzas de acción. Ajá, fuerzas aplicadas o fuerzas de acción. Para lo cual, si hay fuerzas de acción, nos dice, vamos a mencionar las leyes de Newton a continuación, pero la tercera dice que para cada acción hay una reacción, una reacción. Entonces, si estas son fuerzas de acción, nosotros, así como esto, ¿no? El peso es una fuerza de acción. ¿Y cuál sería la fuerza de reacción? La tensión. La tensión. Bueno, pues acá también tendríamos fuerzas de esta fuerza de acción, que es la fuerza aplicada que la está jalando. Ajá, entonces habría fuerza de reacción. La fuerza de reacción, si yo jalo esta mesa, ¿qué me impide que la jale fácilmente? El peso. El peso y más específicamente la fricción que hay en las patas con el piso. Ajá, entonces una fuerza de reacción sería la fuerza de reacción, ¿cierto? Que se va a oponer a la fuerza aplicada. Ajá, si yo estoy aplicando una fuerza pero no logro moverla, quiere decir que la fuerza que estoy aplicando no es mayor a la fricción. Ajá, ¿hasta cuándo empiezo a moverla? Pues hasta que esta es mayor a esta de acá. Quiere decir que la fuerza que le apliqué superó a la fuerza de fricción que hay entre las patas y la superficie. ¿Ok? Ahora, aquí al peso también hay una fuerza de reacción. ¿Se acuerdan cómo se llama? Tensión. No, acá no se llama tensión. No, porque no tiene. Porque no está colgando. Ajá, porque no hay nada Sujetando. físico sujetando. Sino a esta fuerza se le llama fuerza normal. Ajá. La fuerza normal, jóvenes, es la fuerza que ejercen todas las superficies con los objetos que están sobre ella. Ajá. Por ejemplo, les digo, yo estoy aquí sobre este piso de madera, no sé, de madera. Mi peso está siendo ejercido sobre este punto. ¿Cómo me doy cuenta de que hay una fuerza normal que ejerce el piso de madera sobre mí? Bueno, pues porque no me hundo.
pudiera significa que la superficie no es capaz de contrarrestar mi peso. Ajá. Entonces, a eso se le llama fuerza normal. Obviamente, pues, los pisos de concreto, los pisos de madera, todos, pues obviamente son capaces de generar una fuerza normal hacia mi peso y hacia pesos mayores. Ajá. ¿Por qué? Pues por su estructura. ¿Ok? Pero así funciona. Por ejemplo, les decía, tenemos este edificio, el edificio B. ¿Cómo sabemos que el suelo aquí en la ubicación, está ejerciendo una fuerza normal equivalente al peso del edificio? Porque no se cae, porque no se hunde. Les decía, en las construcciones, cuando hacen un edificio, cuando hacen una casa, pues hacen un análisis de suelo. Y si ven que el suelo está demasiado fangoso, arcilloso, lo quitan y ponen uno nuevo, ¿no? Quitan mucha tierra y lo rellenan con tierra apropiada. ¿Para qué? Pues para asegurar que la fuerza de reacción del piso sostenga al cálculo que hicieron del peso del edificio. Esa sería, ¿por qué? Pues porque queremos que el edificio esté en equilibrio, que la suma de todas sus fuerzas que se puedan aplicar sobre él sean iguales a cero, porque si no sucede eso, el edificio va a caer. Eso es lo que pasa en los sismos, ¿no? Por ejemplo, una construcción que no puede equilibrar esas fuerzas, ¿por qué? Pues porque la fuerza originada por el movimiento produjo daños que pues, no aseguran su equilibrio, ¿no? En cualquier momento, cualquiera de los pesos, ya sea de las columnas, de las traves, de los suelos, de los pisos, va a ganar y se va a caer. Entonces, bueno. Profe, pregunta. ¿La doble F qué significa fuerza qué? Fuerza de fricción. ¿Fuerza qué? De fricción. Que después esa fuerza de fricción tiene así como su apartado, nosotros lo vemos así como todo un análisis de qué pasa, pero en general esa es la fuerza que se pone en movimiento de todos los objetos, ¿no? ¿Y hacia abajo qué sería entonces? Gravedad. El peso. Al peso. El peso. La gravedad está implícita en el peso. La gravedad solo es lo que hace que caiga, ¿no? Es la aceleración con la que jala el objeto hacia el centro de la Tierra. Pero esa gravedad depende de lo de la Tierra, ¿no? Porque si fuera la gravedad, por ejemplo, en la Luna es diferente, es aproximadamente la tercera parte de esto. Entonces, por ejemplo, pues no tenemos el mismo peso de los objetos en la Tierra que la Luna. O sea, digamos, que queda más rápido y ya tarda más en caer. Porque la aceleración es menor. Entonces, la fuerza normal también lleva la tensión de la superficie, ¿no? O sea, es lo que hace que la superficie reaccione. Y siempre es perpendicular. O sea, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir? Que en superficies horizontales la fuerza normal siempre va a 90 grados. ¿Sí? Y el peso pues, siempre va hacia abajo. Entonces, si nosotros tuviéramos esto, pues es algo semejante a esto, solamente que en lugar de tensión es una fuerza normal. Entonces, aquí, jóvenes, si el peso fuera 50 newtons, ¿a cuánto equivale la fuerza normal? A 50 newtons. ¿A cuánto? A 50. O sea, sería equivalente al. Serán iguales porque hacemos la misma ecuación. Suma de fuerzas es igual a 0. Entonces tenemos la normal que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo. Y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la normal, si despejamos de aquí, la normal es igual a peso. A ver, ¿qué quiere decir? Digamos que ese bloque pues, pesa 50 newtons, que tendría que pesar 25 y 25. No. Pues ahí vienen los ángulos. Este pesa 50 newtons y este pesa
50 newtons. Pero aquí es la tensión antes de esta argolla. Para la argolla, hacemos, que ahorita vamos a ver cómo se llaman estos diagramas, hacemos la tensión que va hacia abajo, y esta tensión, ¿cuánto pesa? Pues 50 newtons. Pero esto de acá ya no va 25-25. ¿Qué tendría que hacer para que se repartiera de la misma forma, que los ángulos estuvieran iguales y que las longitudes fueran iguales? Pero ¿qué pasa si aquí este tiene un ángulo de 40 y este tiene un ángulo de 50? Aplicaría lo que vimos en la clase pasada. Tendrías que hacer lo que hicimos en la Tenemos que clase hacer pasada. análisis vectoriales. Ya no es así como aquí, ¿no? Aquí, ¿por qué podemos hacer las analogías de bueno, si este va hacia abajo y este va hacia arriba? Porque los vectores están en la misma línea, lo que decíamos en la clase pasada. Acá, porque ya no, porque tienen diferente dirección. Entonces ya no podemos sumarlos algebraicamente. Necesitamos hacer descomposición. Y de ahí va a separar esa condición de equilibrio. Ahora, para estos temas, ya no simplemente decimos que la suma de fuerzas es igual a 0. Si nos separamos y decimos que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ya los tomamos como horizontales y verticales. Por lo que decíamos en la clase pasada, no podemos hacerlos así. Entonces aquí ya lo separé, ¿no? Pero si yo lo hago en conjunto, pues hay fuerzas que van en sentido horizontal y fuerzas que van en sentido vertical. Entonces no puedo sumar, aquí solamente podría sumar las horizontales con horizontales y aquí las verticales con verticales, como es aquí. Aquí yo no puedo ponerle, bueno, pues si estoy sumando esto, ahí meto la fuerza de fricción, ¿no? Más la fuerza de fricción. No, estaría mal. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción es una fuerza horizontal. No Y lo que vertical. estoy haciendo acá son puras fuerzas verticales. Entonces, ahora sí que verticales con verticales y horizontales con horizontales. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios hasta aquí, jóvenes? No. Entonces decíamos, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué pasaría, jóvenes? Esto que les queda así como bien entendido, porque les digo, ahorita como que les estoy comentando las causas comunes de errores. Por ejemplo, lo de kilogramos y newtons. Y ahorita la parte de la fuerza normal. ¿Qué pasaría, jóvenes, si mi superficie ahora está inclinada? Y está inclinada 20 grados. Cambia. Sí. Ahora, el peso, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Sigue siendo hacia abajo, pero. No, esos siempre van hacia abajo. Sí, hacia abajo, pero sigue siendo. Exacto, el peso. ¿Qué caminando? Y ahora la fuerza normal, ¿hacia dónde va? Hacia la Perpendicular a la superficie. O sea, iría así. Perpendicular a la superficie. Acá forma un ángulo de 90, pues a una superficie horizontal, por eso va vertical. Pero aquí la superficie ya no está horizontal. Por lo tanto, la normal ya no sería. O sea, la normal con la superficie tiene que hacer 90 grados. Tiene que ser siempre la normal, Siempre. Siempre. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, sería muy difícil que nosotros pudiéramos hacer esto, ¿no? Que la normal fuera ahora horizontal. No. Aquí, de hecho, pues aquí ya tenemos el riesgo de que el peso de la caja haga que se deslice. Pues obviamente aquí no se puede, ¿no? Entonces, ¿la normal alguna vez va a ser horizontal? No, nunca. Bueno, ahora, jóvenes, ¿cuánto vale la normal? No tendríamos que hacer. Si les das rato esta semana, no sé qué tal, haciendo rápido, vamos a ver si ¿suena como una lata? Algo así. ¿Cuánto vale la normal?
Normal. Cero. Cero. Peso de la. Ajá, lo que Es quieras. el peso del brazo del. Depende del ángulo, ¿no? Lo que hicimos. Lo que hicimos en la clase pasada. Ajá. Mucha atención. Y cualquier duda me dicen y cómo explicar. ¿Qué pasa? Pues que yo tengo una referencia y en esa referencia puedo decir que el peso va aquí, en el eje Y, ¿cierto? Pero ahora la normal va así. Ajá. Y está rotada 20 grados, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué 20 grados de aquí lado de arriba? Porque imagínense que el plano da la vuelta así, ¿no? Si es horizontal, avanza 20 grados así. Entonces, lo vertical también avanzó 20 grados. No podemos decir que el de 20 es el de acá, porque la rotación se dio en contra de las manecillas del reloj. Ajá. Entonces, los que se rotaron horizontales, pues también se rotaron verticales, pero en el sentido de las contrarias a las manecillas del reloj. Entonces, el de 20 sería. ¿Ok? Entonces, ahora este vector, pues no está colineal con ninguno de los ejes. ¿Sí? Acuérdense que colineal lo definimos que están en la misma línea, sino que tiene una dirección de rotación. Entonces, si yo quiero saber la magnitud de la normal, pues tendría que descomponer en sus componentes verticales y en sus componentes horizontales. Que la horizontal no me va a servir de nada, solamente me serviría la vertical, porque acuérdense que estoy haciendo suma de fuerzas, o las fuerzas solamente se pueden sumar verticales con verticales y horizontales con horizontales. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué ángulo debo de tomar para siempre relacionar el coseno al eje Y? Desde el eje X hacia el vector. Entonces no voy a tomar el de 20, voy a tomar el de 90 menos 20. 60. No, 60. 70 menos 20. 70, ¿por qué? Si tienen alguna duda, díganme, lo explicamos. 70, ¿por qué? Porque de aquí a acá mide 90. 90. Ajá, entonces voy a tomar, ¿para qué? Para que no se me inviertan las funciones trigonométricas, como les decía, que siempre nosotros digamos, ¿cómo calculo la componente horizontal? Pues con el coseno. ¿Cómo calculo la componente vertical? Con el seno. Ajá, entonces, porque les digo, les vuelvo a repetir eso, ¿no? Porque ahora que yo tomo el de 70, el triángulo rectángulo que hace, que define mis componentes, sería en donde aquí mide 70, esta sería la componente en X, la fuerza en X, y esta sería la componente en Y. Ajá. Si tomo el de 20, el triángulo rectángulo se invierte y tengo esto de aquí, en donde vale 20, pero ahora esta es la componente en Y y esta sería la componente en X. Si ustedes ven, acuérdense que los triángulos rectángulos están definidos como catetos adyacentes, catetos opuestos e hipotenusas. Aquí, para el primer triángulo, la componente en X es el cateto adyacente, pero para el segundo ya no, es el opuesto. Es por eso que se invierten las funciones trigonométricas. ¿No? Aquí decimos que fx, si esta es f, la hipotenusa sería igual a f por el coseno de 70. ¿Okay? Pero acá no, acá ya tendríamos que decir que fx es igual a f por el seno de 20. Entonces en Y siempre es seno y en X es coseno. O depende de cómo se invierte. Tomamos el ángulo con respecto al eje X. Pero si tomamos el ángulo con respecto al eje Y, cambian. Ahí Pero los dice, radianos no son todos. ajá. Que la fórmula es Hagan este resultado, por ejemplo, si vale. Bueno, ahorita un poquito alejándonos del ejemplo, ¿no? Pongan que vale 10. Ajá, y hagan la operación.
10 por el coseno de 70. Es calculador, ya está en la mía. 3.42. ¿Cuánto vale? 3.42. 3.42, ¿no? Y hagan 10 por el seno de 20. No siempre vale 10. No, No, siempre vale 10, ¿no? 3.42. ¿Cuánto? Entonces les va a dar lo mismo, pero pues aquí podrían ustedes confundirse y utilizar f coseno de 20, que ahí ya no nos va a dar lo mismo. Y aquí podrían hacerlo también como f coseno de 20 y no les va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va todo esto? A que siempre tomen el ángulo con respecto al eje x y para que sea coseno. que sea coseno para x y para que sea seno para y. Estás tomando el ángulo que está pegado, que da hacia el ángulo Que da hacia el eje x. Nunca el que da hacia el eje y. Y aquí como fuimos, planteando el problema, pues lo que nosotros conocíamos era el eje y. Pero no utilizar ese para que nos inviertan y no les surjan confusiones. ¿Queda claro eso? Entonces el abajo no lo dejo de ver. ¿Cuál? Este es el que ustedes tendrían que hacer, conociendo el de 20. Pero ¿qué pasa? Que aquí las funciones trigonométricas ya se invirtieron, ¿no? Y les decía en la clase pasada, es muy fácil que ustedes aprendan. Para calcular una componente horizontal, lo relaciona al coseno del ángulo, y para calcular una componente vertical, lo relaciona al seno del ángulo, pero utilizando el ángulo que hace el vector con respecto al eje x. Siempre. Aunque no lo conozcan, bueno, pues lo pueden deducir, como en este caso. ¿Qué conocíamos? El de 20. Si podemos deducir el resto es 90, ¿no? se resta 90 y si tenemos que restarlo a 180, pues vamos a 180, lo que sea, ¿no? Pero siempre deducir los ángulos de aquí con respecto al eje x. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Eso les digo, lo vamos a ocupar entonces. Profe, antes de lo que copié, este de aquí hace referencia a qué? ¿Esto? Me perdí. A la suma de fuerzas. Y para demostrar que el peso es igual a la norma. Pero el 90 siempre tiene que estar. Porque la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que tiene un ángulo de 90. Entonces, acá dijimos también lo mismo. Pues es perpendicular respecto a la superficie, también tiene un ángulo de 90. ¿Ok? Ahí estamos calculando la fuerza normal. Vamos a calcular la fuerza normal. Pero ahí en la fuerza normal, pues ya se nos dio esa parte de los rectángulos, ya nos metimos, pero ahorita lo voy a borrar para que otra vez retomemos el tema de calcular la fuerza normal. Profe, recuerdo que algo es que la velocidad de los objetos tiene que ver más por el ángulo, por supuesto. Ya eso es no estática, porque ya sea en movimiento, ¿no? Sí, tiene que ver por el ángulo, porque, pero también tiene que ver con la fuerza de fricción. Exactamente. Ahí lo que para hacer el objeto es la fricción, La fuerza más de no su peso. Más no su peso, ¿sí? O sea, muchas veces su peso lo podemos, no hacer insignificante ni quitarlo, pero en muchas ecuaciones, cuando nosotros hacemos estos análisis, a lo mejor el peso se cancela por la misma naturaleza de la ecuación y solamente tiene que ver con la fuerza de fricción y el ángulo. Oiga, profe, una pregunta. ¿Ese 3.42 quiere decir que es la fuerza normal que se ejerce en ese? No. Estábamos calculando acá. Pero lo voy a hacer enfocado a esto, no enfocado a los triángulos, para que lo entiendan. Sí, nos va a salir un valor. Pero espérenme, voy a borrar los de los triángulos. Era como una nota Adicional. adicional.
Ah, porque es la de Sí, para que supieras que del eje X se va a estar utilizando centro